Estamos discutiendo estas modificaciones al Código del Proceso Penal, que caben dos puntualizaciones sin incurrir en grandes exageraciones gestuales para no molestar a la senadora preopinante. O el stand-up, lo hizo su senador, compañero de partido. Primero, estamos analizando este proyecto que fue enviado por el Poder Ejecutivo. No fue un proyecto de la oposición que salió corriendo a buscar corregir las deficiencias. Vamos a ser muy claros en el tema, ¿no? Muy claro. Este es un proyecto del Poder Ejecutivo. O sea que todo lo que se ha expresado acá con respecto a los apresuramientos son los apresuramientos del Poder Ejecutivo. En segundo lugar, ¿por qué ocurrieron? Bueno, por una catarata de declaraciones hechas por la oposición. No. Lo dijo el senador Lafleur en el día de su cumpleaños. Dijo claramente que todas las declaraciones fueron de jerarcas del Poder Ejecutivo, incluyendo al señor presidente de la República. Yo quiero hacer algunas consideraciones. La primera es que esto que vamos a aprobar no soluciona el problema de la inseguridad. Vamos a ser muy claros. Yo sé que ahora la gente, estamos tratando esto en el medio de cuando faltan 3 días para el partido definitorio de Uruguay-Francia. Pero que la gente no crea que estas modificaciones van a traer magia, ¿no? Van a traer magia. Porque el CPP no es el problema de seguridad. El problema sería una falacia. El problema está en el gobierno. El problema está en el presidente de la República y en cómo se gestionan las políticas de seguridad. Esa es la realidad. Porque esto se suma también a algo que fue reconocido por jerarcas del gobierno. El fracaso de las políticas sociales, en buena parte de esas políticas sociales. A lo cual cabe agregar los indicadores deficientes en materia de educación. Ahora, miramos para atrás. ¿El gobierno entró hace 2 años? No. Ya llevan 13 años de gobierno. 13 años de gobierno. Y todos los días amanecemos con alguna cortina de humo. Todos los días amanecemos con una cortina de humo. Cuando algunos nos despertamos y leímos muy temprano el diario con lo que dijera el director nacional de policía, dijeron, bueno, dura 4 horas, dura lo que demore en despertarse el presidente, que lo va a llamar y le va a decir, váyase. No, era una cortina. Después vienen los cruces de acusaciones, en donde generalmente desde el Ministerio del Interior se pretende diluir las responsabilidades. Senador Bordaberry, ¿cuánto hace que usted interpeló al ministro del Interior? 3 meses, 2 meses y pico. Y aquí abajo, con gesto de sobriedad y de sabiduría omnipotente, poco menos que nos decían con mirada atónita que lo que estábamos diciendo desde la oposición eran todas taradeces o buena parte de disparates. Resulta que no era tan así.
la responsabilidad campante de esta campante inseguridad que castiga a todos los uruguayos es del gobierno, con una cantidad de aditamentos, con una cantidad de concausas que confluyen en esta problemática. Pero no hay que hacerse los distraídos. Porque además los problemas no nacieron con el Código del Procedimiento Penal, pero nacieron con un instrumento legal que tiene, ¿cuánto? 6 meses de aplicación. 6 meses de aplicación, y aquí se nos viene a decir que quizás lo mejor hubiera sido esperar un año. Un año. Y se nos dice desde la fuerza política de gobierno que además su poder ejecutivo y con la firma del presidente de la República se apuraron en enviar este proyecto que hoy estamos tratando, ¿no? Que hoy estamos tratando este proyecto aquí, hoy, porque lo mandó el Poder Ejecutivo. Voy a ir de lo general a algunas cuestiones particulares. Coincidimos con la cátedra en muchas ocasiones, algunas no. Coincidimos con la cátedra en procurar mejorar el sistema penal, pero no nos tiembla la voz en señalar que en ocasiones podemos discrepar en los modos de llegar a esos objetivos. Yo respeto enormemente a la cátedra. Son juristas de nota, respetables, con juicios ponderados, sensatos. Que no vaya en mis palabras ninguna mengua de ese concepto ni del predicamento de esos juristas. Pero si siempre coincidiéramos con la cátedra, entonces no tendría sentido estar sentados acá. Somos parlamentarios. Si no, tendrían que venirse a sentarse los catedráticos aquí y a dictar las leyes vinculadas a las áreas de su competencia. Y me parece que no, porque ante todo somos representantes de la ciudadanía. Si coincidiéramos siempre con la cátedra, tendríamos que, bueno, eliminar medidas de seguridad eliminativas que se quieren eliminar y que le permitirían no imponer penas de 45 años a quienes violaron hace un tiempo a una niña, ¿no? U otras sanciones delictuales que se quieren derogar. Nosotros en esto tenemos nuestras discrepancias con muchos de los especialistas que han hecho pública su posición. Y es que a nuestro entender, además de respetar los principios del modelo acusatorio, el principio de congruencia y de oportunidad, hay que respetar la búsqueda de la verdad y el sentido de justicia que prime en una república por sobre la noción de impunidad que puede darse cuando los delitos no sufren un reproche acorde con lo que significa ese modelo a sancionar. El tema es que la transición sin escala que se hizo del modelo inquisitivo al acusatorio hizo que la ciudadanía percibiera una debilidad del sistema de justicia, no de los fiscales, no de los jueces, no de la ley, sino que la sensación de mucha gente es que se sintiera sin justicia. Hay cuestiones que rechinan, señora presidenta, y es que hay una suerte de lógica mercantil, esto de perseguir algunas cosas y otras no según la lesividad
o hacer economía con nada menos que la justicia en el sentido de principio, y este proyecto lo que busca es subsanar precisamente eso. Y quizás haya situaciones a analizar en un contexto mucho más crítico. Ahora, que estemos en un proceso adversarial de partes en igualdad es una cosa, pero el juez poco menos que sea un espectador es mucho, es demasiado. El juez no puede terminar siendo solamente un espectador. En todos los sistemas, en el derecho comparado, hay atenuaciones que mitigan precisamente esos impactos. Yo reconozco todos los fundamentos de la cátedra, que no son nuevos, porque esta discusión sobre modelos penales tiene una larga data, tanto como la propia noción de Estado, y es la base misma de nuestro modelo de sociedad. Si dejamos en manos del Estado la resolución de nuestros conflictos, queremos que el Estado esté presente y que nos proteja de la mejor manera, no que se abstenga en base a si tiene o no fiscales. En todo caso, si faltan fiscales, habrá que poner más, no renunciar a juicios, que es un poco lo que ha significado, por ejemplo, el proceso abreviado. Pero además, señora presidenta, modelos acusatorios no hay uno solo, hay varios. Por ejemplo, en el modelo francés, el alemán, el juez tiene más facultades que en el modelo que se nos propuso. Y con esto empiezo a ir a lo particular. Voy a la prisión preventiva. A veces se discute sobre el alcance de los derechos y está bien, pero tenemos que tener presente que la Constitución permite limitar nada más y nada menos que la libertad de una persona. Claro que en caso de infragante y delito o habiendo semiplena prueba de ello. O sea que aún rigiendo el principio de inocencia, aún sin haber prueba completa contra él, un juez puede dictar prisión. Entonces, cuando se nos dice desde la cátedra que no corresponde la preventiva en el caso de reiterantes o reincidentes, no tenemos el gusto de compartir el argumento, porque ¿cuál es la alternativa? ¿Qué se plantea? ¿Qué se plantea cuando se dice fracasó la pena? Si fracasa la pena, ¿no será que fracasa el individuo o fracasan las políticas de rehabilitación que el Estado tiene que procurar llevar adelante? Porque lo que el proyecto prevé es una presunción, no es un indicio, que sería un dato, una cuestión concreta. El proyecto prevé una presunción, y una presunción es un modo intelectivo, una manera de razonar que llevará luego a concluir o no que las cosas son de un modo y no de otro. Y la presunción es que el reiterante o reincidente cumple las condiciones para el dictado de la preventiva, que recordemos cuáles son. Artículo 224, requisito para disponer la prisión preventiva. Iniciado el proceso y a petición del Ministerio Público, el tribunal podrá decretar la prisión preventiva del imputado si hubiera semiplena prueba de la existencia del hecho y de la participación del imputado y elementos de convicción suficientes para presumir que intentará fugarse, ocultarse o entorpecer de cualquier manera la investigación, o que la medida es necesaria para la seguridad de la víctima o de la sociedad. Artículo 15 de la Constitución de la República. Pero ¿acaso un reincidente al que se le impute violación, rapiña, homicidio, no representa un peligro para la sociedad? Tan descabellado es presumir que es un peligro y por lo tanto resguardar a la sociedad. Creemos que no.
y por eso es necesario apoyar estas modificaciones. Y citaré el caso de Alemania. Los alemanes hablan del peligro de reiteración y habilitan la preventiva en varios casos. Frente a los que se oponen a esta modalidad, los catedráticos alemanes sostienen que la opinión de que la causal de peligro de reiteración no es compatible con los principios propios del Estado de Derecho es débil debido a su generalidad y presenta el defecto de que el criterio del Estado de Derecho es visto de manera aislada, sea desde el punto de vista de una limitación de un determinado derecho constitucional y no en relación con la necesidad de una protección de los derechos constitucionales en su totalidad. Por estas cuestiones acompañamos las modificaciones sobre la prisión preventiva. Creo sí que en el caso del artículo 9, y reitero que apoyo las modificaciones que se han propuesto y apoyo las modificaciones que han sido vertidas en sala por el señor senador Bordaberry. Creo sí que en el caso del artículo 9 de este proyecto, el que se refiere al literal 1 del 224, debería habilitarse al juez al que se le solicita el dictado de la prisión preventiva a acceder a la carpeta de investigación del fiscal para de ese modo poder configurarse la semiplena prueba. Porque si no se ve el material del fiscal, que no es prueba porque es actividad administrativa, no podrá el juez conformar la semiplena prueba, que es el requisito constitucional. Otra cuestión es el de limitar un instituto como es el Instituto de la Libertad Anticipada. Es evidente que el sistema de penas está perforado por un conjunto de institutos liberatorios que generan la sensación de penas de papel, la sensación de puerta giratoria, donde es fácil entrar y es fácil salir. Por eso nosotros hemos presentado un proyecto de ley limitando los institutos liberatorios y también lo tiene presente el proyecto de reforma constitucional que está siendo objeto de recolección de firmas. Porque hay delitos que requieren un cumplimiento efectivo de las penas. No hay vuelta, no pueden haber descuentos. No pueden haber descuentos en determinadas situaciones que son gravísimas. Que más allá del fracaso de las penas, que más allá del fracaso de las cárceles, lo que importa es que el delincuente que las cometió esté privado de su libertad y no esté suelto para no volver a cometerlas. Ese es el tema central de todo este asunto. Después entraremos en la falta de rehabilitación de las cárceles en el Uruguay, de los modelos carcelarios, de la cantidad de presos que hacen al hacinamiento carcelario. Nosotros impulsamos la iniciativa de la cárcel de Punta Rieles en el periodo anterior. Se logró transformar el cuartel de Punta Rieles en la cárcel de Punta Rieles. Fue para 800 presos en el periodo anterior. Incluso el hoy diputado Semproni, fallecido lamentablemente, colaboró también con esa iniciativa. Salió esa cárcel y ahora nuevamente ya entramos con los problemas porque ya se van a superar las 2000 las locaciones y por lo tanto vamos a entrar en el modelo de cárceles superpobladas. Pero hay delitos que requieren un cumplimiento efectivo de las penas y creo que al elenco de delitos que nos propone la Comisión hay que agregarle alguno, como lo señalara el señor senador Bordaberry, la rapiña. Me parece que está cantado. Es un caso que no se puede terminar aceptando en virtud de lo que hoy significa. Yo le agregaría también la trata de personas,
señora presidenta, porque estamos hablando de un delito grave. Estamos hablando de un delito grave. Y si a determinados delitos no le respondemos con un castigo justo, estamos lastimando el sentido de justicia de la sociedad, el orden que impone la norma jurídica. No hay vuelta. La norma jurídica es el mejor sayo, es la mejor forma de llevar adelante el principio de autoridad y el orden, conjuntamente con todas las políticas de rehabilitación que sean necesarias, con todas las políticas sociales, con la política social más importante, que es la educativa, que vaya así, también es vital a la hora de concebir un sistema punitivo. Pero la pena debe imponerse para que la justicia domine en la tierra, enseñaba Rosín. Sé que a algunos les causa molestia escuchar esto, pero no podemos desconocer que la pena también tiene, en cierto grado, un sentido kantiano de retribucionismo. No es solo la prevención general y particular, ni la rehabilitación y profilaxis del delito. Hay un componente de castigo en la pena. Hay que reconocer que la pena tiene un componente de castigo. No hay vuelta, de sanción. Esto es así desde el comienzo de la humanidad. Hay una retribución negativa por el incumplimiento de una norma penal. Porque cuando se fija una pena de 5 años por una rapiña, si el individuo se rehabilitó al otro día de haber entrado a prisión, el sistema no le da la libertad, y no le da porque hay un componente retributivo y de castigo innegable. Y esto tiene que ser así, porque si no, no hay manera, no hay forma de resolver este lío, porque la gente no puede ver, no puede percibir que hay una suerte de puerta giratoria en donde el rapiñero anda por su barrio, o el violador, o el asesino, al poco tiempo, o al determinado tiempo. Por eso nuestra Constitución habla de reeducar, de profilaxis del delito, de actitud para el trabajo, pero antes habla de asegurar al reo. La Constitución habla de asegurar al reo. Y esto es tenerlo recluido, porque primero protege a la sociedad. Ese es el valor jurídico tutelado. Y no hay vuelta. La busquen por el lado que la busquen. Porque si no, la sociedad fracasa 2 veces. Fracasa la pena, fracasa la sociedad, fracasa el Estado, que no le traslada a la sociedad la imposición de esa pena. Entonces apoyaremos estas modificaciones, aunque creemos que debería ampliarse el elenco de delitos y ampliarse los institutos liberatorios que se restringen, porque si no estamos en la misma vuelta. Lo que no entra por libertad anticipada viene por la vigilada intensiva o por otras circunstancias que me parece que son equivocadas. Finalmente, el caso de la propuesta del señor senador Bordaberry para que el juez pueda adoptar medidas para mejor proveer, la vamos a acompañar también. Va de suyo. Si bien hay quienes sostienen que cambia el eje del código, debo confesar que entre cuidar coherencia en el código o dar seguridad a la ciudadanía, nos quedamos con la gente, no hay vuelta. Porque es el sentimiento de justicia que debe primar. ¿Cómo se le puede negar a un juez una diligencia para mejor proveer? Pero sobre todo hay que señalar, como lo hacíamos al principio, Alemania, Italia, Francia,
que tienen modelos acusatorios donde el juez interviene activamente en generar prueba. Entonces, no entremos en el absolutismo de pensar que los modelos acusatorios inhiben a los jueces de poder aportar prueba. En nuestro país, en una discusión doctrinaria muy fuerte sobre el error manifiesto, esto es, aquellos casos donde el fiscal comete un error en la calificación jurídica y con eso pide una pena ilegal, se discutía precisamente si el juez podía corregir esa situación y había y hay una corriente doctrinal que considera que el juez no puede intervenir. Y en esa discusión, el doctor Armando Tomasino, un estupendo jurista, sostenía textualmente: si se pretendiere siempre y en todo caso, aún ante una evidente ilegalidad, que la acusación someta a sus lineamientos a la decisión del juez, ello se traduciría en el predominio indebido de una de las partes del juicio sobre la que está llamada a fallar, en la quiebra y el desconocimiento de la ley y, en definitiva, en el arbitrio acusatorio a cargo de un órgano ajeno a la justicia, aunque tenga por misión cooperar con ella, lo que en última instancia es un riesgo aún mayor que aquel de la arbitrariedad judicial. Traigo este comentario de una discusión distinta a esta, puede ser cierto, pero considero trasladable en cuanto a que no concibo que haya una limitante al juez en la función republicana de impartir justicia. Que se le ponga al juez todas las condicionantes, que haya todas las garantías al imputado, pero que haya también garantía para la República, que hay jueces impartiendo justicia. Y reitero, si eso cambia el eje del código, que lo cambie. Siempre principios generales admiten excepciones para una mejor justicia. En Alemania, en Italia y en Francia existe la oportunidad para que el juez esclarezca los hechos diligenciando prueba de oficio. Para dictar una sentencia justa, el juez debe conocer a plenitud los hechos y, si las partes no le han provisto de todos los medios, deberá procurarse por sí mismo. El catedrático Barbosa Moreira sostenía, analizando esta posibilidad, que no constituye razón suficiente para desechar semejante idea la posibilidad del juez de generar prueba, el temor de que la participación activa del juez ponga en jaque su imparcialidad, pues si tuviéramos que tachar de parcial al juez que ordena la realización de una prueba solamente porque el resultado puede beneficiar a uno de los litigantes, lógicamente su eventual abstención merecería la misma crítica, ya que la falta de prueba causaría beneficio al otro litigante o parte. Por lo tanto, al actuar con miras al descubrimiento de la verdad, el juez no sustituye a las partes, sino que lleva a cabo una tarea inherente a su propia función. Fallar, en efecto, significa, en último análisis, aplicar una norma jurídica a un hecho. Por consiguiente, el juez no le es menos imprescindible la aprehensión del hecho que el conocimiento de la norma. Señor senador, vamos a votar una prórroga pedida para su intervención. Se está votando. 25 y 27 afirmativo, puede continuar. Muchas gracias, señora presidenta, gracias al cuerpo. Sobre el texto en sí mismo, debo señalar que me preocupa la coherencia entre el nuevo 271.8 y el 271.9 en cuanto al plazo que dispone el juez que solicitó la medida probatoria. Si pide una diligencia como una prueba de ADN o una pericia balística y estos resultados no están en el tiempo de dictar sentencia, el juez igualmente deberá fallar. Creo que sería bueno suspender el plazo o bien darle uno nuevo que pueda contemplar esas variables. Creo que sería oportuno que se analice eso, si es posible, para generar la perspectiva de que el juez también tenga la oportunidad de la obtención de esa prueba.
También creo sería oportuno establecer con claridad el criterio de hasta cuándo puede celebrarse el proceso abreviado. Esto lo he hablado con operadores judiciales e incluso fue motivo de alguna consideración por el profesor Garderes en la comisión. Refiere a la disposición del 273.1 que deja abierta la puerta a la interpretación que el proceso abreviado pueda plantearse durante el tiempo que se puede pedir el sobreseimiento, es decir, hasta que quede ejecutoriada. Sería bueno precisarlo a efecto de clarificar a los operadores judiciales. Estas son algunas de las consideraciones que motivaron mi exposición, señora presidenta. Entendiendo que quizás el tiempo de apreciación en cuanto a las modificaciones del Código del Proceso Penal puedan ser tiempos no dejados transcurrir para debidamente aquilatar el impacto que esto tenga sobre el tema de la seguridad ciudadana. Pero esto fue una iniciativa del Poder Ejecutivo. Nosotros vamos a estar respaldando estas modificaciones porque creemos que son relevantes para aportar a un proceso judicial que tiene complejidades y que no se agotan solamente aquí los temas que vinculan a la seguridad pública. Gracias, señora presidenta.